En Patagonia Obrera, ya estamos en una comunicación que habíamos ya comentado antes con el compañero Gabriel Solano, es dirigente nacional del Partido Obrero, es legislador en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días de Patagonia Obrera. Ada y Miguel te llaman. ¿Cómo andan? Buenos días para todos. Bueno, queríamos comentar con vos estas medidas que se están tomando así medio de emergencia frente a la situación de la vivienda, tanto con los créditos como con el tema de los alquileres. ¿Por qué no nos explicás un poquito de qué se trata? Mira, yo digo, primero, como ustedes bien dicen, fueron medidas todo pinta, improvisada, sacarlo de la galera frente a una semana para el gobierno de terror, en un año de terror, ¿no? Así Porque es. obviamente hay muchas crisis, esta semana se acumularon el tema del tarifazo al gas, que tuvieron idas y vueltas, la pelea con Carrió, el tema Garabano, bueno. Entonces, a uno dijeron, vamos a tomar la iniciativa y anunciaban esto a las corridas. Ahora, yo no veo contenido de esto, porque uno puede tomar las corridas medidas positivas también, ¿no? Pero no es el caso. Son medidas que apuntan esencialmente a ver si pueden saldar al menos parcialmente una crisis que está existiendo con los créditos UBA, que fueron en su momento el boom del gobierno con el tema de la vivienda, porque el gobierno prometía que iba a haber una baja en la tasa de inflación, y como son créditos que se ajustan a la inflación, tenían inicialmente una tasa más baja. Quien entraba al crédito UBA empezaba pagando al principio cuotas más bajas con los créditos tradicionales. ¿Y cuál era el peligro? Era que si la inflación se disparaba, también iban a subir la cuota. Y fue efectivamente lo que ocurrió. La inflación se disparó, creció mucho más que los salarios, entonces aparece la cuestión de la morosidad de los bancos, que ya no pueden cobrar la cuota, porque si hay una inflación de 42% y uno aumenta el salario 25%, bueno, ¿cómo hace para pagar la cuota? Y aparte no es que solamente le aumenta la cuota el 40%, le aumenta la cuota, le aumenta la comida, le aumenta todos los insumos de la canasta familiar. Entonces la capacidad de pago del salario se redujo significativamente. Entonces aparece este tema de cómo se hace para afrontar el pago de cuotas. Y el gobierno lo que anunció, en realidad, cuando uno mira bien, es lo siguiente. Una medida prácticamente absurda, porque dicen, si la inflación supera en más de 10 puntos el salario, es decir, por ejemplo, o sea, la inflación es 40, el aumento del salario es 30, lo que supere la inflación ya no se paga como cuota, sino que se capitaliza y se estira los plazos. Para que se entienda bien. Si la inflación es 40 y el salario es 30, el gobierno dice, no hay ningún problema, pueden pagar. Sin embargo, la gente no puede pagar. Si la inflación es 42 y el salario aumentó 30, los 2 puntos, esos de 40 hasta 42, no se pagan ahora, sino que se capitalizan y se pagan en el futuro. En general, estirando los plazos del pago, ¿no? Si uno tiene un crédito a 15 años, pasa a tener un crédito que pasa a 20 años. Y por lo tanto, estamos frente a una deuda de tipo perpetua. Pero el gobierno admite, por lo tanto, que puede haber un pago de una cuota cuando la inflación supera en 10 puntos de salario. Es decir, se está legalizando una confiscación de los trabajadores. O sea que hasta el 10% te la tenés que comer en el pago directo de la cuota actual. Lógico, porque tiene el gobierno que en este caso no habría un problema de morosidad para pagar, cuando en realidad es obviamente que sí. Acá estamos hablando de porcentajes, ¿no? Pero si uno lo lleva al terreno absoluto y no del porcentual, ya sabemos que son salarios bajos. No es que uno le aumentó en 10 puntos el salario por debajo de inflación, pero el salario que uno ganaba 300.000 pesos, y bueno, está bien, este año perdí, pero sigue siendo un ingreso importante. No, son salarios en general muy ajustados, ¿no? Entonces, esto se resolvió. En realidad son medidas que ya existían hasta ahora. Ya había diferentes tipos de situaciones de este tipo. Entonces no se innovó nada. Y otro punto son sobre los inquilinos, que también se hicieron anuncios. En las grandes ciudades el tema de los alquileres se ha convertido en un problema crucial. Acá en la ciudad de Buenos Aires uno lo ve en particular porque crece todo el tiempo la población inquilina frente a la propietaria, ¿no? Y lo que se anunció son medidas que tampoco atienden el problema fundamental. Porque, bueno, tiene algunas cosas que se anunciaron tienen que ver con las garantías, quién paga comisiones. Y en realidad son cosas que están en una ley que después no se aplican, porque cuando uno va a alquilar,
el mercado, ¿cómo te puedo decir? Es una lucha de fuerza, no es un problema legal. Entonces vos haces una inmobiliaria y te dice, mira, usted no quiere pagar la comisión, bueno, no tiene casa. Y como uno tiene que vivir en algún lado porque no puede estar bajo el puente, termina admitiendo eso. La relación entre el propietario y el inquilino en el mercado no es una relación de pares, es una relación de fuerza. E incluso tampoco la es entre el propietario, entre el pequeño propietario y la inmobiliaria, porque la inmobiliaria también se pone un límite a las comisiones que cobra la inmobiliaria. Pero la inmobiliaria le va a decir al propietario, mire, pongo una casa, no me interesa, o me paga lo que le digo, no la tomo. Y eso ya está pasando, porque en la ciudad ya había legislaciones de este tipo, el local, y sin embargo no se cumplen, como todo el mundo que va a alquilar lo sabe, porque las condiciones que se imponen son las condiciones del despotismo de fuerza del capital. Y el gran asunto de los alquileres, como todo el tema de la vivienda, la clave consiste en la relación que existe entre el salario y el valor de la propiedad. Y en la actualidad estamos en el momento de mayor relación entre el salario y la propiedad. Es decir, te necesitan más salarios para comprar una propiedad. Mayor cantidad de salarios. Claro, es el más grande de la historia. El más grande de la historia. Y se ha grabado. Esto ya viene siendo... O sea, esto significa que el salario no vale nada, digamos. El salario no vale nada y la propiedad vale mucho. Entonces, esto viene creciendo significativamente, no es exclusivamente de este gobierno, está claro. Esta relación se viene incrementando. Ahora pegó un salto descomunal por la devaluación, porque aparte las propiedades se miden en dólares y los salarios son en pesos. Claro. Y las propiedades prácticamente no bajaron su precio en dólares y el salario sí bajó en pesos. Una persona que ganaba antes 30.000 pesos con un salario, con un dólar a 20, ganaba 1.500 dólares. Hoy esa persona le aumentaron un 25%, si ganaba 30.000 pasa a ganar unos 37.000 y no llega a 1.000 dólares, ¿entiendes? Sí, sí. Que su salario en dólares se valorizó de una manera muy clara y las propiedades no bajaron en dólares. Entonces, la miseria salarial del pueblo con este tema del dinero es algo insolucionable. Es una política integral. Y a la vez, mientras el pueblo tiene una miseria salarial, se venden las propiedades por una especulación inmobiliaria descomunal. Que hace que se valorice el valor de la tierra. ¿Hay alguna estadística de cuánto, vos me decías de que es creciente la cantidad de inquilinos en relación a la cantidad de propietarios? ¿Hay estadísticas que vos conozcas de cuál es esa proporción? Conozco la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo es ahí? Y está casi ya en un 38% de inquilinos. 38% de inquilinos. Sí, sí. Y ahora se produjo un hecho importante que la ciudad de Buenos Aires, que tiene una población estancada, totalmente estancada, desde hace 60 años o más. Y el centro de 40 son 3 millones de personas los que viven en la ciudad. Sin embargo, por primera vez ahora hay más gente que trabaja en la ciudad, que vive en provincia, que la que vive en la ciudad. Es decir, que el trabajador se lo está expulsando de la ciudad. Y esto es un fenómeno de todas las ciudades, porque el valor de la tierra es una, ¿cómo se puede decir? Es una mercancía como otra, como puede ser, yo qué sé, un celular, un alfajor, una pelota, son todas mercancías que tienen valor de uso, pero también tienen valor de cambio. Pero la mercancía de la tierra es peculiar, porque no se fabrica la tierra ya está, ¿entiendes? Sí. No se puede expandir la fabricación de tierra. Entonces, ¿cómo se determina el valor de la tierra? Bueno, se suele determinar a partir de la renta que ofrece. ¿Se ve? Entonces, por ejemplo, si una tierra, digamos, uno tiene una parcela de una ciudad, digamos, de 10 metros de frente por 30 metros de fondo. ¿Cuánto vale esa tierra? Bueno, depende de lo que se pueda construir en ella. Si el código urbanístico de la ciudad permite construir 2 pisos, esa tierra va a valer X. Si permite construir 10 pisos, va a valer 5 veces más, ¿se entiende? Se entiende perfectamente, sí. Entonces, la tierra es una mercancía cuya digamos, valor lo determina la política pública directamente, porque es lo que te permite construir. Distinto es, digamos, la tierra agraria, porque la tierra agraria va a estar determinado por lo que rinde la explotación comercial del lugar. Si se pone soja, bueno, si la soja sube el precio va a valer más la tierra, si la soja baja el precio va a valer menos la tierra. Se entiende. Entonces es una mercancía muy peculiar. Y la tierra, como es limitada, está siendo acaparada por los especuladores. Ayer Macri anunció, disculpe si me entiendo un poquito, pero me interesa el tema para que se entienda a fondo. Existe mucha tierra del Estado.
Y la tierra del Estado no está siendo dispuesta como una tierra protegida para vivienda social. Ayer anunciaron que se la van a entregar a los grupos inmobiliarios para que construyan ellos. Y las propiedades, entonces el valor lo van a tener los grupos inmobiliarios, porque si fuese tierra pública, y que por lo tanto es cero, digamos, su costo es muy barato, o le ponemos un precio muy barato, y la construcción del Estado que pueden hacer viviendas a bajo precio. A bajo precio. El anuncio del señor Macri dijo, el año que viene vamos a entregar 20.000 viviendas. 20.000 viviendas. ¿Usted cuál es el déficit habitacional en el país? Millones, sí, no sé. 3 millones. 3 millones, claro. De viviendas. Y se incrementa, porque la población crece, ¿no? Y se incrementa a nivel de 36.000 por año. Entonces, si es verdad, porque una cosa es que sean 20.000 y otra cosa es que la hagan. Cosa que entre los anuncios y la realidad existan muchísimas cosas. Propongamos, demos a la derecha a Macri, hace a 20.000. El año que viene tenemos un déficit de 16.000 viviendas más. Pero como crece a nivel de 36.000 por año, y se lo construyó 20.000. Sí, estamos por atrás del crecimiento vegetativo de las necesidades de vivienda que tiene que existir. Lógico, porque una familia, uno tiene una casa, viven 6. Los 6, después los chicos crecen. O se quedan todos a vivir en esa casa, entonces hay un hacinamiento. Cuando se casan y tienen sus hijos, o hace falta nuevas casas. Sí, está claro. Hay un tema clave, y el valor de la tierra es fundamental en la vivienda. Es lo que se llama, en esta materia, el costo de incidencia, que es cuánto sale la tierra, cuánto influye la tierra en el valor de la propiedad. ¿Entiendes? Esto es fundamental. Si la tierra fuese pública, podríamos reducir significativamente el costo de la vivienda. Claro. Y aparte, si la construcción viene por parte del Estado y no se roban todo, no la hacen la parte de la construcción, no los Cristóbal López, los Lázaro Báez, los Macri con su viejo, si lo hace un gobierno de trabajadores, bajaríamos significativamente, y con la tierra pública podríamos solucionar el tema de la vivienda, podríamos tener un plan de construcción de 400.000 viviendas por año. Ahora, eso es incompatible con este gobierno, pero el tema de vivienda es un tema de crisis en todas las grandes ciudades, y en Argentina en particular tiene la gran contradicción de que los salarios son cada vez más bajos frente a un valor de la vivienda que no se reduce. ¿Cuál es la propuesta del Partido Obrero frente a esta avanzada de la confiscación de la tierra y la privatización de las viviendas? Esto, ¿no? Que vos hablabas de entregarle a las empresas. Primero tenemos que tener como cualquier plan de construcción de vivienda debe financiarse, ¿no? Porque si no hay plata no se puede financiar. ¿Cómo lo financiamos? Bueno, acá hay que, por un lado, tenemos una fuga de capitales bestial. Tenemos un pago de la deuda usuraria que se lleva buena parte de la riqueza nacional. Tenemos un sistema financiero controlado por bancos internacionales que son una especie de agujero negro de la riqueza del país. Nosotros entendemos que un plan económico integral, con una banca nacional única que concentre el ahorro nacional, podríamos financiar un plan de viviendas importante, que aparte, como genera también trabajo y eso produce consumo, se da un impulso también a una reactivación económica, ¿no? Y el financiamiento inicial tiene que surgir de los fondos que se van a todo tipo de usura. Y podría hacerse tranquilamente. Y después es clave que la tierra haya un banco de tierra que se declare, digamos, como una tierra protegida con el objetivo primario de la vivienda. Está claro. Es decir, armar un esquema de tierras que estén reservadas para la vivienda social, digamos. Exactamente. Ahora, como cualquier política es integral, ¿no? Porque uno también tendría que un gobierno nuestro que buscaría que el país industrialice, crezca su valor agregado, su productividad, también tendríamos a construir industrias en las ciudades intermedias y evitaríamos lo que pasa en Argentina, ¿no? Que es un desarrollo totalmente ridículo. Es uno de los países con menor población del mundo y creo que estamos sextos o séptimos como extensión. Entonces, y tenemos el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires concentrado, digamos, el 45% de la población. Ahora, si uno tuviese industrias más repartidas, donde haya un valor agregado cerca donde
el abono de la materia prima, tampoco tendríamos lo que está ocurriendo ahora, que es esta superpoblación de una urbe que genera problemas habitacionales, pero también problemas de tipo ambientales, ¿no? Claro. No hay espacios verdes. Es decir, que también es una política integral. Pero eso es una política que solamente lo puede hacer un gobierno de trabajadores, porque la anarquía capitalista jamás lo podría llevar adelante. Hay una planificación social por parte de quienes producen la riqueza, porque bueno, ¿qué industria construimos acá, qué no construimos allá? Y de ese modo, teniendo en cuenta también la producción de bienes primarios, eso permitiría un desarrollo mucho más armónico de un país. Y yo soy de la idea, hay una vieja frase que decía que hay que poblar Argentina, ¿no? Y yo creo que tiene razón esa frase. Argentina tiene que ser un país. Argentina, bajo un gobierno de trabajadores, seguramente incrementaría notablemente su población. Viste que uno de los grandes dramas de la Patagonia es ese. Si nosotros somos quizá el ejemplo más bruto de lo que vos estás diciendo. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto vive Santa Cruz? ¿150.000 habitantes? No, 300.000. 300 y pico. Está bien, pero eso es lo que vive más o menos entre Almagro y Caballito. No, sí, ya sé. Y esta provincia es la segunda en extensión de la Argentina. Claro. Entonces, y un alquiler te lleva entre el 50 y el 60% del salario de un trabajador. Bueno, y tenés especulaciones inmobiliarias también en las ciudades, porque a su vez también tenés este fenómeno. ¿Cuánta gente vive en Río Gallegos? Y en Río Gallegos hay 130.000 habitantes más o menos. Por eso, casi el 40% de la población, digamos, vive en Río Gallegos. Así es. Entonces vos tenés, y no sé cuánto Río Gallegos representa como extensión de la provincia. Y nada. Eso, entonces vos tenés también al interior, incluso una provincia deshabitada, la misma situación que se produce en el país. Ahora, yo te puedo hacer lo que la ciudad de Buenos Aires hay una fuerte especulación inmobiliaria al interior de las villas. En las villas. Por supuesto, las villas se han convertido en una gran especulación inmobiliaria, porque hay toda una construcción importante para alquilar. Entonces, seguramente cuando ustedes vienen acá para Buenos Aires, pasan cerca de la Villa 31 ahí en Retiro. Sí, es increíble, bueno, o sea, ya supera los niveles de la puentes. Plataforma, sí. Bueno, ¿qué pasa? Alguien tiene su casita y construye para arriba 3 habitaciones y esa alquila. Entonces hay una masa importantísima de inquilinos dentro de las villas, porque ¿qué pasa? Uno trabaja en la ciudad y usted tiene que capaz que a vivir a Moreno, a Paso de Rey, a Florencio Varela, y tiene de ir y de vuelta 1 hora y media de ir, 1 hora y media de vuelta, 3 horas por día, y el costo que eso supone. Transporte. Entonces se hace muy difícil. Entonces hay una especulación adentro de las villas, y ahora que se está discutiendo todo esto en una organización bastante truchos, los inquilinos no son nunca tenidos en cuenta en estos planes, porque eso requiere una construcción de viviendas que no se quiere hacer. Está claro. Y las obras públicas que se mantienen, estas PPP famosas, no van a la vivienda, son en general obras de otro calibre. Y sin embargo, lo que más puestos de trabajo genera es la construcción de viviendas, porque es un trabajo que requiere un poco más artesanal, ¿no? Uno tiene que poner la cerámica, la ventana, menos maquinado, con menos máquinas. Entonces es un plan de obra pública dirigido a la vivienda, también crea mucha fuente de trabajo. Bueno, se entiende. Una última pregunta te hago para cerrar la nota, Gabriel. ¿Qué pasa con el tema del Fondo de Garantía del ANSES? Y se lo están comiendo. Por supuesto. Se lo están comiendo y se lo van a comer más. A ver, para que también la audiencia entienda de qué estamos hablando, el Fondo de Garantía surgió de cuando se estatizó la CFJP, el sistema privado. Eso pasó al Estado, porque el Estado también se hizo cargo de las deudas de la CFJP, o sea, de pagar las jubilaciones. Está claro. Entonces se quedó con el activo que tenían. Ese activo, esencialmente, hoy eran, digamos, cuando empezó Macri, unos 60.000 millones de dólares, aproximadamente. Y está compuesto, no soy experto en el tema, así que te voy a hacer números bastante redondos, ¿no? Sí, dale, grueso. Pero admitamos que son 2/3 de títulos públicos de deuda y 1/3 de acciones de empresas. ¿Qué es lo que ocurrió en todo el último periodo? Bueno, lo que ocurrió fue que cayó el valor de los títulos y cayó el valor de las acciones. Entonces, de 60.000 millones de dólares, hoy más o menos está en 40.000 millones de dólares. O sea, perdió 1/3 de su valor en lo que va del año.
Pero además, ahora, por ejemplo, en el presupuesto 2019, acaban de establecer una cláusula que la reparación histórica se va a pagar con el fondo de garantía y no como habían dicho originalmente, que era con el blanqueo de capitales. Sí, me acuerdo, claro. Entonces, lo que tenés ahí es que se va a ir descapitalizando, porque vos tenés un egreso, pero no hay un nuevo ingreso. Entonces, ese fondo de garantía se lo están comiendo. Y ahora anunciaron que el plan de vivienda se va a financiar con el fondo de garantía. Creo que es un verso, porque el fondo de garantía no tiene plata. No hay plata. No es que vos vas y agarrajiste y pagás solo. Tenés que vender los títulos públicos, ¿entiendes? Si vos fijate, si vos vendes títulos públicos, queda riesgo país. Porque el precio, ¿qué se llama riesgo país? Que es la tasa que el país paga, digamos, la tasa que paga su Estado. Si vos vendés los títulos, lo que se produce en el mercado es que crece la tasa. Si quieres, yo explico el mecanismo, si no, no. No, no importa, no te preocupes, pero digamos, a grandes rasgos la idea es que si vos vendés los títulos... Fácil, mira, si una tasa, un título vale 10 pesos, ¿no? Sí. Y da 10% de interés. Sí. Entonces, si vale 10 pesos y da 10%, te da 1 peso, ¿ok? Sí. Es el 10%. Si mañana el título que vale 10, porque la gente piensa que este país no va a pagar la deuda, ¿entiendes? Porque está quebrado y todo. De 10 baja a 5 el título. Sigue pagando 1% de interés, sigue pagando, te tiene que dar uno igual, porque figura ya escrito, es una renta fija, está dicho ahí, en el contrato original. Pero si vos te vas a dar 1 y antes valía eso va a valer 5, 1 sobre 5 es el 20%, no es el 10%, ¿se entiende? Sí. Entonces la tasa de interés se duplicó. Cuando caen los títulos, sube la tasa, es decir, es inversamente proporcional. Si el ANSES saliese a vender los títulos públicos que estén en su poder, que son muchísimos, para pagar este plan de garantía, tendríamos un aumento de la tasa de riesgo país, que ya es altísima. El gobierno no lo puede hacer. Si uno está penando para ver si puede endeudar un poco y pagar la deuda, no puede hacer eso. O sea que es contradictoria con su propia política. Claro, lo que te quiero decir es un verso. Bueno, se entiende perfectamente. Digamos algo, yo que sé, digamos algo, a ver si no lo van a hacer, no pueden salir ahora a dilapidar el fondo de garantía tan fácilmente. Podrían vender las acciones, eso sí lo podrían hacer porque las empresas quieren recomprar las acciones propias, ¿no? Para que el Estado no se meta. Pero bueno, eso tampoco, eso lo vendés y después no tiene, estás liquidando un capital que tenés. Y la pregunta aparte es la siguiente, ¿eso no tiene que ser para los jubilados? Bueno, era para eso, se suponía. Por eso, entonces yo uso el ANSES para la vivienda, mañana uso el ANSES para pagar la deuda, pasado uso el ANSES para esto, en un momento me quedé sin ANSES y se lo juro que le iba a pagar. Bueno. Se puede que sea una garantía para el pago de las jubilaciones, no es para que sea... estos gastos, en el caso de que se haga, tienen que estar afrontados por el Tesoro, por el gobierno, que cobra impuestos para eso, ¿no? Te agradecemos mucho, Gabriel, por estos ratos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chau, chau.